El Chito. Hola guerrero, me llamo Manuel y soy de Honduras, aunque he vivido aquí en los Estados Unidos por muchos años. Cuando mis padres nos trajeron a vivir aquí, fuimos directamente al estado de Oklahoma. Era un lugar totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. No solo era el idioma diferente, pero también la cultura. También los fríos inviernos, y nos afectó mucho haber dejado a aquellos amigos de la niñez atrás. En la zona donde nosotros vivíamos, no era una zona muy poblada, pero fue el mejor lugar que encontramos, pues muchas veces en las grandes ciudades o en otras zonas más pobladas es un poco difícil para las personas que no tienen documentos poder vivir y encontrar oportunidades. Ahora, gracias a Dios, ya legalizamos nuestro estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Pero por muchos años no contábamos con la documentación necesaria. Así que vivíamos en aquel pequeño pueblo que estaba muy cerca de una reservación donde vivían los Choctaw. Este es uno de los pueblos o naciones indígenas de los Estados Unidos. De hecho, la familia que vivía en la casa junto a la nuestra pertenecía a esta tribu. Los hijos de ellos jugaban con nosotros y nos hicimos muy buenos amigos. Un día en la reservación iban a hacer algún tipo de actividad o una ceremonia. No sé muy bien qué era, pero ellos nos invitaron. Mis hermanos y yo fuimos con nuestros vecinos. Allí estaban bailando y haciendo un evento muy interesante. La verdad, la estábamos pasando muy bien. Uno de los hijos más grandes de nuestros vecinos consiguió un par de cervezas y nos dijo que lo siguiéramos. Él nos llevó a una parte abandonada de la reservación. Eran como unas casas móviles que ya no estaban ocupadas. Llevaban una grabadora y allí comenzamos a escuchar música y a bebernos las cervezas. Yo creo que serían poco más de las 3 de la mañana cuando todos nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente nos despertamos, pues era el segundo día de la celebración. Mi hermano mayor se despertó de muy mal humor. La verdad estaba un poco extraño. Nunca lo había visto así, pues mi hermano siempre ha sido una persona de muy buen carácter. Siempre ha sido amistoso y en general un tipo muy bromista. Salimos y nos juntamos con la gente que todavía estaba allí celebrando. Ahí estuvimos hasta que comenzó a atardecer. Los vecinos nos llamaron y nos dijeron que ya regresaríamos a casa. En el viaje de vuelta a mi hermano no habló nada, solamente estaba allí sentado, con los ojos cerrados. Cuando llegamos a la casa, se fue directo a su habitación. Ni siquiera saludó a nuestros padres, ni se despidió de nuestros vecinos. Estuvo en su habitación por los próximos 2 días. Apenas salió de allí. Casi no hablaba con nosotros. Mi mamá pensó que había pasado algo en la fiesta, pero le aseguramos que no. Mi madre le preguntó varias veces qué le pasaba, pero él decía que nada. Y la última vez, incluso, fue un poco grosero. Mi padre escuchó la respuesta que le dio mi madre y fue hasta la habitación de mi hermano. Y le dijo que no sabía cuál era su problema, pero que le hablara en formas a mi madre o se las iba a ver con él. Mi hermano no respondió. Algo estaba definitivamente mal con él. Cuando llegó el día de irnos a la escuela, no quiso ir. Le dijo a mi madre que se sentía mal. Mi madre casi lo obligó a ir. Y a media mañana la llamaron de la escuela. Mi hermano no estaba bien. Además, se había peleado con varios de los chicos de su clase. Mi madre lo recogió y lo llevó a la casa. Otra vez se encerró en su habitación y no salió de allí. Recuerdo que cuando llegó mi padre, escuchamos la discusión que mi padre y él tuvieron en la habitación. Después de esa noche, las cosas empeoraron. A medianoche escuchamos que venía un llanto desde su habitación. Pero no se escuchaba como un llanto normal. Era como algo distorsionado. Yo fui el primero en levantarme. Cuando abrí la puerta de la habitación de mi hermano, me pareció ver una sombra. Estaba allí parado, justo junto a la cama de mi hermano. Primero pensé que era mi padre, pero cuando encendí la luz, allí solo estaba mi hermano, que de malas maneras me dijo que dejara de molestar, que apagara la luz, que me largara de su habitación. Para su mala suerte, en ese momento, venía mi padre caminando detrás de mí. Le di un par de cachetadas y le dijo que si seguía con aquella actitud, le iba a ir peor. El resto de la noche se siguieron escuchando sonidos raros, pero no me volví a levantar, ni dije nada de la sombra. Mi hermano comenzó a mostrar signos de algún tipo de enfermedad.
parecía un gripe, parecía que estaba enfermo. Así que mi madre le dijo que se quedara en casa a la mañana siguiente y que no fuera a la escuela. Según mi madre, la condición de mi hermano cada vez se fue empeorando más. Comenzó a decir que alguien había entrado a su habitación. Le dijo a mi madre que probablemente había sido yo, que había entrado para molestarlo. Pero mi madre le aseguró que no, que allí no había nadie, que yo no había ni regresado de la escuela aún. Esa noche ya tarde, no recuerdo la hora, comenzó a gritar mi hermano pidiendo ayuda. Decía que alguien estaba allí en su habitación. Mi padre entró, seguido de mi madre y mis otros hermanos. Pero allí no había nadie, solamente estaba mi hermano. Mi padre le dijo que parara con aquel show, que comenzara a comportarse como lo que era, un hombre. Él aseguró que no estaba jugando, que en efecto alguien había entrado a su habitación. Mi padre le aseguró que nadie pudo haber entrado, porque todos estábamos sentados en la sala viendo la televisión. De todas formas, mi padre, para asegurarse, revisó la ventana de su habitación, que estaba completamente cerrada. Esa misma noche, por la madrugada, otro de nuestros hermanos se levantó a ir a buscar algo a la cocina, pero regresó corriendo a mi habitación. Venía pálido, diciendo que alguien había entrado a la habitación de nuestro hermano mayor, que era un hombre muy alto y muy delgado, que era como una sombra, que no tenía un cuerpo sólido. Le pregunté a mi hermano que si estaba seguro y me dijo que sí, que lo había visto con sus propios ojos. Así que decidimos llamar a nuestro padre. Cuando mi padre entró en la habitación de nuestro hermano, se lo encontró sentado en su cama. Estaba en posición fetal, llorando, y solamente le preguntaba a nuestro padre: ¿ahora sí me crees? Mi padre trató de restarle importancia y le preguntó de qué estaba hablando. Aquí está entrando un hombre al que no le puedo ver el rostro. Es como una sombra, y cada vez que enciendo la luz, desaparece. Esa noche nos la pasamos todos en vela, con las luces de la casa encendidas, pues cada vez que las apagábamos, podíamos escuchar cómo se abría la puerta de la habitación de mi hermano. Seguido de eso, mi hermano comenzaba a llamar a mi padre, pidiendo ayuda. Al día siguiente mi madre lo llevó al médico, pues se negaba a aceptar nuestra visión de que un hombre sombra entraba en la habitación de mi hermano. Mis padres pensaban que estaba teniendo algún tipo de alucinación, pese a que ya dos de nosotros habíamos visto que en efecto alguien o algo entraba en la habitación. Los médicos lo revisaron y dijeron que podía regresar a la casa, que no había motivo para dejarlo en el hospital y que todo estaba bien con su salud. Mi hermano comenzó a perder mucho peso, apenas dormía y se rehusaba a comer. Se le veía verdaderamente demacrado. Nuestros vecinos vinieron y preguntaron qué estaba pasando. Mi madre les contó lo que había sucedido en los últimos días. Ellos le dijeron que si querían, que ellos podían traer al Medicine Man o al chamán de la reservación. Nosotros siempre hemos sido católicos, pero estamos abiertos a la fe de otras personas y respetamos las creencias de los otros. Siempre hemos creído que lo que se hace por bien, de corazón, viene de Dios, no importa en qué forma de religión sea. Así que mi madre le dijo que con mucho gusto recibiría al chamán en la casa para que revisara a mi hermano. Un par de días después llegó un señor, vestía normal, no traía ningún tipo de indumentaria ni ningún tipo de vestimenta que lo identificara como chamán. Solo de mirar a mi hermano, el chamán pidió un papel y escribió la palabra Chito. Le pidió a los presentes que no fueran a decir en alta voz lo que había escrito allí, que con tan solo decir aquel nombre, aquel ser podía ser atraído. Este es un ser oscuro que vive en lugares abandonados, en los lugares oscuros. Dicen que este ser se alimenta del alma de las personas y que es responsable por depresiones y por problemas mentales, y que no se debe decir su nombre para no atraer su atención, pues mientras seas tú el que veas al Chito, todo estará bien, no pasará más de ser un buen susto, pero si él te ve a ti, estará contigo el resto de tu vida. Dijo el chamán que había que hacer unos rituales para tratar de alejar aquello de allí. Entonces quemaron
varios tipos de hierbas, hicieron rituales y las cosas mejoraron un poco. Pero el chamán dijo que aquello era temporal, que había que hacer un ritual mayor, que había que traer otros 4 chamanes para que le asistieran. El chamán preguntó que a dónde habíamos ido últimamente, que dónde creíamos que mi hermano había contraído aquel espíritu. Cuando escuché que este espíritu vive en lugares abandonados, inmediatamente recordé a la fiesta que fuimos a la reservación. Y allí le contamos lo que había pasado. El hombre nos dijo que probablemente en uno de aquellos remolques vivía el chito, que la última persona que había vivido allí había sido su víctima. Había sido un muchacho joven de la reservación que después de regresar del ejército regresó con una fuerte depresión y que un día decidió terminar con su vida. La gente de la reservación sospechaba que aquello había sido producto del chito, pero no estaban 100% seguros. Además, las nuevas generaciones no creen mucho en estas cosas. El chamán dijo que era mejor hacer la ceremonia en aquel lugar donde lo habían recogido, pues así harían que aquel ser regresara a su lugar. Días después, todos los chamanes se reunieron en aquella área, en aquel lugar específico de la reservación. Llevaron a mi hermano y lo sentaron en una silla. Hicieron un círculo a su alrededor, quemaron varios tipos de hierbas e hicieron unos dibujos con unos polvos que extraían de unas bolsas de cuero. Por horas, los chamanes cantaron, bailaron e hicieron invocaciones y otros rituales que no entendíamos. Hablaban en su lengua nativa, así que no teníamos idea de lo que estaba pasando. Cuando terminaron el trabajo, sacaron a mi hermano del círculo. Mi hermano era otro. Se le veía con un mejor semblante. Los hombres nos dieron amuletos a cada uno de los integrantes de la familia para nuestra protección. Después de aquel día no volvimos a tener ningún tipo de problema con aquel ente. Mi hermano decía que no recordaba nada. Decía que su último recuerdo había sido el día que estábamos en el remolque y que nos tomamos las cervezas. Después de aquello, en la familia se cuenta la historia, pero tratamos de evitarla siempre que es posible, pues recordamos la recomendación que nos hizo aquel chamán de ni siquiera mencionar el nombre de aquel ente. Demonio con piel de cordero. Esta historia la escuché hace muchos años de un hermano de mi abuelo, que se la había contado, a su vez, uno de sus primos, que la había escuchado cuando era un niño, cuando vivía en Galicia. Decía que 3 hombres de un castro muy cercano a Santiago de Compostela venían de regreso de Santiago precisamente. Habían ido esa mañana a llevar unos productos que habían cosechado para venderlos en el mercado. Cuando venían de regreso, ya era tarde, ya estaba comenzando a oscurecer. No les faltaba mucho para llegar al castro y cuando iban caminando, vieron a un pequeño cordero que estaba enredado en la maleza. El cordero berreaba y berreaba, y los hombres fueron a auxiliar al animal. Después que lo zafaron, se preguntaron qué harían con él. Lo raro era que la madre no estaba cerca. Miraron por los alrededores, a ver si había alguna casa, con la esperanza de encontrar al pastor dueño de aquel cordero. Pero ni apareció el dueño, ni apareció la casa. Pensaron dejarlo ahí, pero si lo dejaban probablemente el animalito moriría. Tampoco se querían llevar al animal, pues sería robo, y en aquellas partes, por aquellos años, se respetaba mucho la propiedad del otro. Pero uno de ellos, el más casquivano, comenzó a decirle a los otros 2, vamos a llevarnos el corderito, y si no aparece el dueño, de aquí a que lleguemos a casa, lo llevamos a casa de mi madre para que nos lo prepare, y esa será nuestra cena de esta noche. Los otros 2 no estaban de acuerdo, decían que no, que si aparecía el dueño se los regresarían. Pero el otro insistía hasta que finalmente los convenció, y acordaron que lo llevarían en el camino, y si aparecía el dueño, lo devolverían, y si no aparece, pues será nuestra cena. Al principio el corderito iba caminando detrás de ellos, pero después se paró, ya no quería caminar. Uno de los hombres se lo echó encima y siguió andando. Cuando había andado un poco, llamó a los demás para que vinieran inmediatamente a ayudarlo.
Ya no puedo más con el peso de este animal. Los otros dos se echaron a reír. ¡Qué débil eres! Eso no pesa ni 20 libras. El otro, el más fuerte, tomó el corderito como si fuera una pluma y se lo echó al hombro. Pero igual, cuando hubieron andado un poco más, el hombre no podía con el animal y pidió ayuda a los otros dos para ponerlo en el piso. Ahora los tres hombres sintieron el verdadero peso descomunal de aquel animal, y el corderito se les cayó de las manos. No había puesto el animal las patas en el piso cuando se convirtió en un macho cabrío. Era la figura del mismísimo maligno. Cuando aquellos hombres vieron eso, se echaron por tierra rezando. La enorme y maligna figura comenzó a reírse de los tres hombres, hasta que uno de los tres invocó a San Yago, o Santiago el apóstol. En ese momento se cayó la risa de aquel condenado ente, y cayó por tierra, convirtiéndose otra vez en un corderito. El pequeño animal echó a correr, bajo la atónita mirada de los tres hombres. Con la misma velocidad que salió corriendo el corderito en una dirección, con esa misma velocidad salieron corriendo los tres hombres en la dirección opuesta. Decían los que los conocían que aquellos hombres no volvieron a probar el cordero en su vida. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.